desarrollamos herramientas para las áreas de marketing, publicidad y la comunicación. Tenemos dos plataformas que son softwares para que una empresa pueda ver su imagen en los medios. Tenemos una plataforma que tiene que ver con el contenido y una plataforma que es InfoAd, que solamente se trata de la publicidad. Entonces, somos una empresa tecnológica, muchos cambios permanentemente, hay que ser muy flexible. Actualmente brindamos servicios en Argentina, Chile, España, Colombia y fuertemente en Paraguay. Una cosa que sí que es muy importante, que tiene que ver con nuestra Academy, es que tenemos una edad de promedio de 25 años. La mayoría ya va a saber qué significa eso, la generación Y. Entonces, el impacto que tenemos en nuestra capacitación tiene que ver con ese concepto. ¿Qué es la Academy? Les presento nuestros muñequitos, que son 4 niveles. Se ven el chiquitito en azul, que se llama Junior. Tenemos al lado derecho el Ben, en rosita Wing y el Big. Cada uno tiene después, digamos, su propia, y no solamente su propia imagen, también su propia idea. La misión de la Academy es la formación profesional evolutiva, lo cual significa que son niveles. Vamos a desarrollarnos bajo de niveles. Y vamos a capacitarnos todos, todo el equipo, independientemente de la jerarquía, vamos a capacitarnos. También no tiene que ver solamente qué estamos haciendo adentro de la compañía, tiene que ver con clases y competencias mundiales que requiere cada empresa. Entonces, lo que yo hago siempre es un relevamiento de competencias mundiales que quieren empresas grandes, multinacionales y que requieren empresas chiquititas, pymes. Y después, como le dije, bajo de la modalidad de la capacitación por niveles. ¿Cómo funciona? El funcionamiento tiene que ver con 80 hasta 100 horas de capacitación solamente teórica. Tenemos profesores de la universidad, tenemos un convenio con la Universidad Blas Pascal y también pueden ser internos. Gente, digamos, profesionales que tienen una competencia desarrollada fuerte, que pueden brindar un curso en la misma empresa también. El programa es continuo y con módulos independientes, lo cual significa capaz ya hice muchos cursos en el trabajo en equipo y puede avanzar directamente en el segundo nivel. Como dije, toda la organización se desarrolla y lo que hicimos en junio, en el primer nivel, en el horario laboral. Todos vimos en el horario laboral las competencias. Tenemos 2 turnos. La gente que quedan afuera de ese turno, tenemos el trabajo, vinieron y devolvimos esos horarios a ellos en forma de vacaciones. Una parte más importante para nosotros es lo que estamos enseñando no tiene que ver con el puesto. Y tampoco tiene que ver de la antigüedad de la gente en la misma empresa. Si yo me creo que ya estoy 5 años y no tengo que desarrollarme, estás equivocada, porque sí hay que desarrollarse. Y tenemos un lema que significa que no solamente hay que rendir el examen, no también hay que poner todo en la práctica. La comunicación ya se van a ver que es muy divertida para generar un impacto de la Academy en la empresa. Bueno, qué lindo, bonito el alemán, ¿no? Y se van a ver que es como un juego. Bueno. Genial. Las competencias. Junior. Junior es el comienzo de cada persona que está
recién empezando en su vida laboral, chiquitito. Tenemos los módulos comunicación, trabajo en equipo y capacidad de aprender, entre otros. Tuvimos en junio 8 hasta 10 competencias a desarrollar. En BEN ya estamos en la época del punto de vista no solamente yo como individual, ni bien en BEN ya tengo que ver con yo puedo manejar un equipo. Ya tenemos liderazgo, toma de decisión, comunicación 2 y negociación. En WING tenemos time management, flexibilidad, cosmopolitismo y negociación. Por ejemplo, en junio, una fuerte competencia a pasar el nivel era que los chicos tienen que participarse en un congreso. La parte práctica, tuvimos que participarse en un congreso, después volviendo a la empresa y contando qué han visto, qué escucharon, cuál fue la parte muy importante, qué no fue importante. También tienen que tener en junio en LinkedIn contactos de 150. ¿Por qué? Porque es muy importante de relacionarse. En BEN ya tenemos, que estoy haciendo ahora, que da una disertación, que habla en público. También puede ser en una fundación, en una organización. La parte de la práctica no tiene que ver con la empresa. Lo puedes adquirir esos conocimientos también en otros ámbitos. En WING ya tienes que hablar 3 idiomas. Tienes que conseguir, así, aparte del español, tienes que aprender por lo menos inglés y, si quieres, una otra. Vamos con mandarín, no chino, pensaba yo. A ver qué onda. Y como el BIG, tenemos la resolución de problemas comerciales, el manejo de relaciones de negocios. Lo que se ven acá tiene que ver con un concepto bajo de Covey. No sé si conocen los 7 hábitos. Tiene que ver con el sentido que yo me formo como individual, después voy a una madurez de tomar responsabilidad que vamos a desarrollar ya en BEN, hasta WING, hasta el punto que yo entiendo que las relaciones van a ser gana-gana. Que yo aporto y la otra persona aporta a mí también, en una relación de la madurez sana. Del punto de vista individual a macro. Viene el video. Bueno, es un video que se trata de la generación Y y la diferencia de la generación X. ¿Se escuchan? No sé, ¿hay parlantes? No creo. Pero yo no tengo eso acá. No tengo eso en esa sección. Para... ¿Está? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Bien. Ahí vamos. I'm happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break.
But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really capture the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has spoken. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. In the grace of your love. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible, I can do anything if I can just get a chance. and thus immediately live out the pleasures of this achievement. But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder
wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So, it's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry. We're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. Bueno. No, en video. O después te lo paso, dame tus datos y te lo paso. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me emociona siempre mucho ese video, porque nos hizo acordar muchas cosas. Aunque somos gente joven y yo soy bien de esa generación, y el CEO es muy joven, que tiene 32 años, y
la Academy solamente funciona porque él requiere eso y está atrás mío y me dice, bueno, Elizabeth, vamos a desarrollar esto y, digamos, me da el soporte y me da la libertad. Hemos comido algunos errores que tenemos que ajustar, que tienen que ver con ese concepto, con los conceptos que puse en esa firmita. Digamos, en realidad son palabras claves que a nosotros les parece hoy por hoy más importante, que habla sobre esa generación. Los conocimientos se buscan y se generan rápido. Tienen una flexibilidad altísima. Tenía que decir, chicos, hay que frenar la Academy por un momento, tengo que hacer un ajuste, una evaluación más grande. ¿Por qué? Es un concepto beta. Y siempre vamos a estar en beta, porque no nos interesa la finalidad, nos interesa el hoy y ahora, qué nos interesa hacer y qué nos acompaña en ese mismo momento. Tiene que ver con independencia, que quieren ser independientes al mismo tiempo. Una palabra clave para mí también es work integration. La mayoría me imagino que ya conoce el concepto de work and life balance. Work and life balance era la palabra. Hoy por hoy en las empresas multinacionales se aplican bien. En Alemania, por lo menos en todo que tiene que ver con el automotriz, se aplican. Nos vamos más allá. Ya en realidad es obsoleto. Lo que viene es work integración, lo cual tiene que ver con la pasión. Yo hago eso porque a mí me gusta hacerlo, porque yo sé para qué lo hago. Si yo no sé para qué hago algo, no tengo ni una pasión. Pasión es una palabra muy fuerte, digamos, que a mí me hace contenta, por lo cual yo me levanto todos los días. Tiene que ver con proyectos, ni más ni menos. Un proyecto que me tiene mi jefe, una fundación, algo que me genera, algo que a mí me gusta hacer, que yo veo que aporto algo. En el concepto de la Academy, la cosa, digamos, la palabra clave hoy por hoy es el proyecto. Van a ver por qué. Ay, me encanta porque no trabajamos más con papel y lápiz. ¿Y por qué anda eso así? Yo trabajo con YouTube. Cuando yo tengo que aprender algo, me lo busco en YouTube. Hasta acá llego siempre. Los logros que hemos tenido en la Academy, que podemos decir y verificar que sí tenemos después de un año, logramos que más que nada en los autos, en las capacitaciones que hicimos afuera de la empresa, que rompimos estructuras. Aunque somos una pyme, hay siempre un respeto al lado del jefe. Hay siempre un respeto que se tratan a superiores. Logramos que en el auto que se ve en la foto, que no interesó, por lo cual hicimos juegos que no tenían que ver ni con una área, tenían que ver con el desarrollo, el aprendizaje al mismo tiempo. Tenemos muy buenos profesores de la Universidad Blas Pascal, que también en esos autos hicimos siempre una evaluación después. Hicimos una parte de contenido y después una evaluación, en lo cual cada uno tenía que expresar lo que les pareció, lo que le pasó. ¿Cuál es el punto más importante que se llevaron a casa? Y la confianza en los compañeros. Sorprendentemente, los autos logran una fuerte fuente de la confianza. Y vas a conocer a tus compañeros. Ni bien yo soy soporte a cada área, pues tengo más contacto con áreas que, digamos, que necesitan más apoyo y dejo un área, digamos, atrás. Eso nos pasó que, aunque trabajamos en un espacio grande, digamos, en Infoxel trabajamos todos en un lugar.
Mi jefe está atrás mío y la operación está al lado mío y la administración al costado derecho. ¿Se pueden creer que una área no sabía qué hace la otra? Estamos en el mismo lugar. Estamos trabajando todos los días en el mismo lugar. Sí, es infopublicidad. Y sí, pero ¿qué hacen realmente? No sé. Ah, bueno, estamos comiendo juntos, estamos riendo, estamos escuchando la misma música. No sé. Gracias a la Academy, también lo que hicimos indoor, logramos que la gente habla entre ellos. No puse la palabra compromiso. Sí noto que hay un compromiso más fuerte, pero siempre hasta un punto de compromiso. Porque si tienen otras oportunidades, estamos justo ahora viendo si la Academy tiene que ver con el compromiso de las personas a una empresa. Por eso no lo puse. Algunos, talentos me lo confirmaron. Che, Elizabeth, me encantó y estoy por tal razón. Pero como yo no tengo la certeza, no lo puse, así. Bueno, vamos a ver que yo puedo decir que para nosotros hay que tener en cuenta cuando alguien quiere desarrollar en su empresa una, capacitación en company. Yo he empezado con el relevamiento que dije antes, que yo busque, cuáles son las competencias que hacen falta, que requieren, y también pregunté a la gente, a cada uno, ¿qué te gustaría aprender? Muchas veces no sabían qué hay, entonces me di cuenta después de la tercera persona, voy con palabras, voy con competencias, voy con trabajo en equipo, voy con capacidad de aprender, voy con algo para que puedan elegir. Empezando con eso, viendo los horarios, siempre comparando, charlando con compañeros, charlando con gente que trabajan en lo mismo como nosotros, y usé mucho el diccionario de Marta Achas. ¿Alas? Casi. Que me dio una mano fuerte también, por lo menos para elegir el contenido y la definición de los niveles. Para nosotros la Academy es parte de la cultura, lo cual significa que traje una carpeta que al comienzo cada uno de los miembros en Infoxcel tiene su propia carpeta con el contenido. Tienen con la imagen y acá tienen el Junior. También tiene que ver con merchandising. Después que nos dio cuenta que ya desde el principio tuvimos comunicación como primer nivel con 16, directamente con 16 horas. ¿Qué no hicimos? El perfil de los facilitadores. ¿Qué queremos? ¿Qué perfil nos hace falta a nosotros? Tuvimos una excelente profesora, pero no para nosotros. Nos enseñó, escribió un memo. Una compañera escribió a Pablo: Señor Verinelli, estimado, eso no es la cultura que tenemos en Infoxcel. Somos vos y nos cagamos de risa. No tenemos el usted y la formalidad, sí, el respeto y sí, el trabajo en sí, pero tenemos otras condiciones. Entonces, ahora en adelante que siempre hicimos era un relevamiento con los profesores, contándolos ellos qué cultura tenemos en Infoxcel, para que, vemos el marco más grande, porque por ahí los profesores tienen una imagen y nosotros otra imagen, y para evitar que la gente está desconforme, no nos sirvió. Y no tiene que ver con la profesora en sí, nos dio cuenta que es la cultura en que estamos nosotros. La comunicación interna. Tuvimos en la operación, en la sala, 6 de estas cronogramas.
Parece una boludez, pero solamente el muñequito acá con el glóbulo ya generó que la gente se levantaron. A ver, ¿qué tenemos? Acá es el cronograma con las competencias. Con una flecha acá, ¿en qué estamos? Acá con algunos post-its, cosas importantes para que lo vean. Pero no era todo. Mails. Eso era un mail para el auto training, para que vengan. Son palabras claves que hicimos en la capacidad, productividad. Y también, por otro lado, la encuesta interna y, digamos, una parte de mejora. Aunque solamente somos 20 hasta 25 personas, siempre después de cada turno que tuvimos, cada capacitación, cada módulo, preguntamos a la gente qué opinan, qué les costaba, qué no les costó. Tengo toda la carpeta acá, está llenando con encuestas internas. ¿Por qué? Porque quieren sentirse parte de algo. Quieren opinar. Quieren decir que sí me gustó y no me gustó o no me va a gustar por tales razones. Y el impacto también es la evaluación del desempeño. Quieren tener un feedback. Entonces, desarrollamos una herramienta del feedback que tiene que ver una parte con ítems, con preguntas, y nos da un resultado de las competencias. Competencias, comunicación, trabajo en equipo, competencias que no vimos todavía, empowerment y todo eso viene después. Pero esa herramienta nos permite ver en porcentajes en qué está la persona, en qué está el talento hoy por hoy, qué podemos desarrollar, cómo lo podemos desarrollar, para ver si la Academy realmente tiene un impacto o no, realmente hace crecer a la gente o no, y por qué. Me faltó algo. También, también que hicimos para que la gente sienta, hicimos un concurso con plastilina. Cada uno tiene que formar un junior. Es el junior, no voy a decir nada, ¿no? más aburrido del jefe, ¿no? Del CEO. Para ver que todo en forma, ¿no? Todo en forma. Es junior. El junior. Este junior, que es el junior que presenta la alegría, ganó. Pero no ganó nada, ganó una viaje a Salta para hacer una plastilina. Y la gente se divirtieron un montón. Para ver, tuvimos juniors, parejas, juniors, mujeres. Y hablaron, hicimos una cadena grande con los juniors, un juego grande. Y así la gente se sienta, porque tiene que pensar, tiene que hacer algo, tiene que sentir. Bien, ya estoy en las conclusiones y mejoras. ¿Qué error cometimos más fuerte en ese año, o en el año, digamos, en un año de la Academy? ¿El para qué? Porque no hemos desarrollado proyectos cortitos para la gente. Entonces, en algún momento la gente vieron, Elizabeth, ¿y para qué lo hago? Está todo bien que me enseñan, sí estamos haciendo trabajo en equipo, pero comunicación, yo no comunico tanto, yo comunico lo más, vos estás comunicando más, a vos te sirve eso. Y tenía razón, no tuvimos la idea bien en mente, el para qué. ¿Para qué yo tengo que desarrollarme? ¿Para qué tengo que animarme de aprender? Porque tienen que rendir un examen, no es que... No, tienen que hacerlo. Y encima no hubo sanciones, nada. Era vos te vas y te capacitas. Entonces, la idea que tenemos, que estamos haciendo hoy por hoy, son a decir, esos son los proyectos que tenemos,
¿Qué te interesa hacer? Para tener ese proyecto necesitamos estas capacitaciones y vos podés capacitarte en estas capacitaciones en ese tiempo y se ganan medallas. Que es otro concepto. Viene por un lado que tiene que ver también qué querés vos. Y también para saber para qué lo hacen. Estuvimos viendo si eso hace un gran cambio, pero no. Para nosotros no. Sigue siendo igual que todos nos vamos a capacitar, que todos vamos a estar al mismo nivel, que sí que va a pasar, la Academy va a tener más hijos. Tenemos en el espacio un co-reworking con otras empresas, entonces vamos a ampliar todo, digamos, la gente en sí. Que dije, sí, presentar proyectos como incentivos y que hay que forzar más es la evaluación del desempeño. Como somos una pyme, a veces nos salta la parte operacional. Y son gente tan joven, entonces tenemos ahora estamos en hacer un empowerment directamente a la gente joven para que realmente puedan, digamos, tomar un proyecto y al mismo tiempo liberar al gerente ahora o al responsable para que él pueda dar directamente un feedback a la gente. Y por ahí, en empresas chiquitas, también por pasar en grandes, se soplan el tiempo. Así que, pero vemos que la gente te lo piden, te buscan, te preguntan. Y quieren saber también qué impacto tiene. Y con esa herramienta que tenemos podemos evaluar todo. Muchas gracias, el Junior. Sí. Vamos a hacer ambos. Vamos a hacer ambos. Vamos a escuchar a la gente, pero estamos viendo ahora más que nada internamente, pero tenemos proyectos chiquititos. Por ejemplo, yo tengo ahora el proyecto nuevo de hacer de replanificar y rediseñar el organigrama de la empresa. Lo voy a ofrecer a la gente que tiene ganas y voy a decir, bueno, hacemos el trabajo en equipo. Y si realmente le interesa, hay que ver siempre si le interesa esa parte también. Y las áreas en sí, porque somos en un crecimiento fuerte ahora, más que nada en FOAD, tenemos proyectos chiquititos, que por ejemplo que estamos ahora mucho en el desarrollo de los teletrabajadores. Y eso sí es un proyecto, que vos tenés una unidad, una provincia, una plaza y tienes que liderar a esa gente. Eso sí son, digamos, no son proyectos así largos, pero por lo menos para que el humano sabe mejor para que si yo voy a una capacitación de liderazgo y yo no voy a liderar, está todo bien que yo sé, pero no sé hacerlo. Entonces, veremos esa parte más fuerte. Kom, preguntame. ¿Qué crees? Sí. Dijiste que se basan básicamente en lo tecnológico, ¿verdad? Tu compañía, tu empresa. En realidad la empresa está en ese rubro, pero los perfiles que tenemos en Infoxel son comunicadores sociales. Sí, más que nada y publicitarios. Casi. Publicistas. Y administración de empresas. Perfecto. Ahora yo tengo un cierto grado de interés. Sí. Me gusta mucho lo que es tecnológicamente los alemanes lo que están haciendo sobre biotecnología y nanotecnología. ¿Vos tenés algún conocimiento sobre ello? Pero No me dé detalles, solo quiero saber si, porque yo el alemán, viste, como el castellano no lo manejo muy bien, el mandarín tampoco, que
A ver si... A ver, como dijiste que se basaban en lo tecnológico casi puntualmente, y en lo biotecnológico y lo nanotecnológico tienen algún tipo de... No entiendo bien porque estás... La pregunta tiene que ser referida a la exposición. Por favor, nos remitamos al tema que está dando Elizabeth sobre Infoxel y la capacitación en Company. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta respecto a eso? Bien. Mucha rotación, no. No, digamos, yo no, hasta ahora, por suerte, no tenía que tomar un número. Tenemos una rotación común. La gente que se quedan más de 2 años, que ya es una sorpresa. Cuando yo estoy hace 2 años en la empresa y se fueron de la planta 3, 4 personas, que no es mucho. No para el público que maneja. No, De 25, sí, 23 años. sí. ¿Alguna otra pregunta? Esos niveles que ustedes tienen Sí. de capacitación, tiene que ver con me decís que no tiene que ver con la escala, digamos, jerárquica, Ujú. es decir, que desde el puesto más bajo hasta el puesto más alto puede llegar al último nivel. Sí. El CEO está tomando clases de comunicación. Sí. Y, por ejemplo, hoy por hoy que tenemos, por ejemplo, yo por de ser no de acá ya, por ejemplo, hablo 3 idiomas, pero yo soy la única persona que se puede vincular en muchas cosas en Wing. Pero me falta todavía Excel y PowerPoint. Entonces estoy en junior en eso. En distintas cosas están en distintos niveles. Sí, pero estamos, digamos, por lo que no somos una empresa tan grande, no podemos ofrecer hoy por hoy los 4 niveles al mismo tiempo. Vamos por paso. Entonces hacemos lo más al máximo posible lo que podemos y lo incorporamos. Pero sí tiene a veces que alguien ya está más formado en algo y la otra no. Pero siempre que logramos también es el entendimiento de la sinergia. ¿Por qué? Porque si el CEO y la gerencia se pone y está dispuesta a tomar clases con todo el equipo, te genera una confianza que esa persona te respeta. Y que no se hace yo sé todo. Eso no existe, esa cultura no tenemos. Yo tengo una idea, puedo argumentar que tengo y voy. Y veremos, charlamos en qué momento lo podemos hacer, es factible, no es factible y cómo. Sí, digamos, como dije recién, que esta vez, como estamos en un ecosistema, vamos a ver cómo lo agrandamos la Academy. Hoy por hoy se llama Infoxel Academy. Capaz el año que viene Core Working, Bombs. Pero lo más sencillo es, digamos, los valores sencillos van a quedar. Y vamos a incorporar también, ni siquiera son pymes, son recién emprendedores que se vinculan en el mismo lugar en lo cual estamos nosotros y queremos aportar y hacer sinergias entre todos. Sí. ¿Algún ejemplo de examen que se toma para pasar a un próximo nivel? En realidad rendimos el examen de multiple choice. Entonces tuvimos digamos, la parte para leer, ¿viste? Acá, muy bonito. Y después vas a rendir multiple choice 2 horas y tienes que hacer esa parte. Teórico, esa parte sí. Y después viene toda la parte práctica. También en junio tuvimos la salida de tener el feedback consecutivo, digamos, en buen puntajes, por ejemplo, en comunicación, porque esa competencia era fuerte en ese nivel, que tuviste que tener un porcentaje 3 veces y mejorando. Si no, hay que mejorar, hay que hacer un proyecto, hay que mostrar que sí tengo la capacidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
tan grande. Sí, digamos, es una pregunta que sí viene muchas veces de financiamiento, ¿cómo se lo hace? Ahí existe el crédito fiscal, por ejemplo, que ayuda mucho. La Academy para nosotros era la idea inicial a decir que corrimos el riesgo a contratar gente joven, no semi-juniors, todos juniors. Tiene una fuerte parte también de la motivación, pero hay que tener, para mí, mi gusto, mi punto de vista y mi opinión, cuidado con la palabra motivación. Cada uno tiene su propia motivación. El impacto que tenemos, digamos, de la productividad del lado de la empresa, hay competencias, por ejemplo, negociación y time management, que sí que nos hacen falta hoy por hoy, que vemos que hay que desarrollar. Y mientras tanto, cuando vamos a dar a las personas los proyectos, realmente podemos evaluar estas capacitaciones. ¿Está claro? ¿O? ¿Sí? Bueno, damos un fuerte aplauso a Elisa. Ahora sí. Bueno, buen día. Los tomamos un poquito cansados, así que bueno, vamos a tratar de ser breves. Bueno, Dolores trabaja en la empresa Collector, mi nombre es Verónica y trabajo en la empresa Sheraton, pero venimos acá no como miembros de nuestras empresas, sino como, bueno, sí, personas que trabajamos en empresas privadas. ¿Cómo te va? Pero que también formamos parte del Club de Empresas Comprometidas, que comenzó a trabajar en Córdoba hace relativamente poco tiempo, a fines del año 2009, y bueno, desde entonces somos unas 30 empresas que trabajamos con el objetivo común de lograr la incorporación de personas con discapacidad en las empresas. Ese es el objetivo que nos convoca. Nos reunimos mensualmente los segundos jueves de cada mes. Aprovecho mientras ponen la presentación a decirles que todos están invitados a participar. El club de empresas está conformado por no solamente empresas privadas, sino también ONGs y organismos del Estado. La verdad que conformamos una buena sinergia y desde que empezamos a trabajar ahora, bueno, distintas empresas han comenzado con el proceso de incorporación y algunas que ya habían comenzado con el proceso de incorporación lo han mejorado sensiblemente, así que bueno, esa es nuestra mejor carta de presentación. Bueno, este es el Club de Empresas Comprometidas. No somos especialistas en la materia, sino, como les dije, personas que estamos motivadas por la temática, que somos miembros de empresas privadas y bueno, trabajamos por eso, por la incorporación, pero les vamos a transmitir los conocimientos que tenemos, que los hemos adquirido justamente a través de formaciones en nuestras reuniones mensuales. Les vamos a presentar brevemente algunas cuestiones vinculadas con discapacidad. Vamos a hablar de la inserción laboral de personas con discapacidad. Dolores nos va a contar el testimonio de justamente cómo les está yendo a ellos en Collector y a partir de ese testimonio un paso a paso de cómo se puede hacer la inserción laboral para que todos se lleven el mensaje de que es posible, o sea, cuando uno quiere es posible. Hablar algo de barreras sociales, si es tan posible, porque hoy por hoy no vemos, digamos, en cualquier empresa personas con discapacidad trabajando. Bueno, conclusión y un video de nuestro club.
Como les decía, nuestro club está conformada no solamente por empresas privadas, sino también por organismos públicos y por organismos y por ONGs, y por supuesto todos con el mismo objetivo de lograr la incorporación de personas con discapacidad. No es un club social, no nos juntamos para relacionarnos, sino nuestro objetivo es ese. Y si bien hay muchas empresas que participan del club y todavía no han incorporado, todos nos movemos con ese objetivo, o sea, es un objetivo bien práctico. El club inició sus actividades en el 2004 en Buenos Aires es más fuerte, pero fue replicando afortunadamente en el interior y ya está en Rosario, Mendoza, en nuestra ciudad, en Salta y en Tucumán. Somos no manejamos dinero, nos movemos con la voluntad de participar y hemos sostenido un nivel de actividad muy bueno desde que comenzamos ahora, así que creo que bueno, eso es lo mejor que tiene el club. Nuestro objetivo, nuestra misión, consolidar una red formal de empleadores que sean promotores de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, mejorando la empleabilidad, facilitando su contratación e inserción laboral exitosa. Y la visión, bueno, una gran visión, lograr que las empresas argentinas sean reconocidas como referentes en la mejora de la empleabilidad de personas con discapacidad, y es posible. Una buena noticia es que es posible. Hablando un poco de discapacidad, bueno, es importante saber que la discapacidad es algo que está bien presente en el mundo, según un informe del 2011 del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el 15% de la población mundial tiene algún grado de discapacidad, lo que representa más de 1.000 millones de personas en el mundo que conviven con algún tipo de discapacidad. Las cifras siguen creciendo porque cada vez la gente llega a mayor edad y muchas veces acompañado por algún tipo de discapacidad, y por el incremento de algunas enfermedades crónicas que, si bien en sí no son discapacitantes, pero pueden llevar a algún tipo de discapacidad asociado, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales. En Argentina ese indicador del 15 asciende al 20% y este es con el Censo Nacional del 2010. Eso hace 7,8 millones de personas que viven con algún tipo de limitación. Y si lo llevamos a los tipos de discapacidad, bueno, tenemos la mayor cantidad de lo que es visual, le sigue lo que es motor, auditiva y cognitiva. Yo paso rápido porque sé que tenemos un tiempo cortito, pero esta presentación está disponible para quienes la requieran. Las personas con discapacidad desafortunadamente tienen más posibilidades de estar desempleadas y generalmente ganan menos cuando trabajan. Esto lo establece la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y cualquiera, digamos, que un observador de la sociedad lo puede ver a simple vista, que las personas con discapacidad tienen más dificultad para conseguir empleo y para sostenerlo en el tiempo. No les voy a leer todo eso largo que dice ahí, pero sí es importante que sepan que afortunadamente la discapacidad fue pasando de un concepto que estaba puesto en la persona, como que el problema era la discapacidad de la persona, era un problema de la persona que tenía la discapacidad. Eso fue cambiando y hoy por hoy las distintas normativas, no solamente del mundo, sino también afortunadamente de nuestro país, ponen a la discapacidad en el entorno. O sea, hay discapacidad en la medida que el entorno sea limitante. La buena noticia es que nosotros podemos hacer algo al respecto porque nosotros formamos parte de ese entorno. Ese es un poco uno de los mensajes principales del Club de Empresas. La discapacidad es ante todo una construcción social y cambia en la medida que modifiquemos el modo de pensar en ella. Por eso el club también participa en congresos como este, en disertaciones, para llevar el mensaje, o sea, todos, cada uno de nosotros puede hacer algo en relación a este tema. Hoy por hoy podemos estar en una empresa, podemos ser estudiantes y el día de mañana participar en una empresa, podemos ser dueños de nuestra propia empresa, ponernos un negocio o lo que fuera. Todos tenemos la posibilidad de modificar esta situación para bien, por supuesto. Bueno, y acá un pequeño chiste, lo difícil es andar en una ciudad discapacitada, ¿no? Hoy por hoy uno sale a la calle y ve lo limitante que es la ciudad en muchos lugares y bueno, realmente quién es el que tiene la limitación. La discapacidad puede ser no solamente algo que uno traiga al momento de nacer, que sea congénito, sino que se puede adquirir en cualquier momento de la vida
y también puede ser hereditaria. Eso de que puede adquirirse en cualquier momento de la vida es bien importante tenerlo presente, porque cualquiera de nosotros en cualquier momento podríamos llegar a formar parte de ese 20%. Así que está bueno también qué clase de mundo queremos armarnos, no solamente para alguien que podamos conocer que tiene la discapacidad, sino para nosotros mismos en el caso que la tuviéramos. Les mencioné al principio que no somos especialistas y verdaderamente que no lo somos, pero sí es importante que tengamos en cuenta, mejor dicho, de no estereotipar una discapacidad, ¿no? Que uno piense en discapacidad y diga, bueno, alguien con silla de ruedas o alguien con un bastón blanco. Hay diversos tipos de discapacidad. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque esas discapacidades se pueden vincular directamente con el entorno laboral. De acuerdo a la discapacidad que se trate, tenemos en la persona una discapacidad y muchas capacidades. Si nosotros vinculamos esas capacidades con los puestos de trabajo de nuestra empresa, podemos llegar a encontrar unas vinculaciones inteligentes. ¿A qué nos referimos? Que uno puede tener una discapacidad motora y trabajar en una empresa donde las capacidades requeridas sean una determinada formación o determinadas habilidades de comunicación, con lo cual la discapacidad pasa a un segundo, tercero o directamente no existe. Por eso es importante que como personas de recursos humanos o que de alguna forma les interesa la temática de recursos humanos, lo tengan presente ya desde el mismísimo momento de elaborar los perfiles del puesto. O sea, cuando tenemos el perfil del puesto pensamos si, digamos, cualquier persona con una discapacidad, no sé, visual, por ejemplo, podría ocupar esa posición en un call center. En algunos casos harían falta algunas adaptaciones de los sistemas o, digamos, unas cuestiones arquitectónicas, pero en muchas empresas les aseguro que simplemente con ponerse a ver el entorno y pensar un poco más podemos descubrir que hay muchísimas posibilidades para incorporar personas con discapacidades. Solamente, ¿no?, como decimos, animarse o empezar a pensarlo. Con empezar a pensarlo ya es muchísimo. Y le doy la palabra a Dolores para que nos cuente cómo lo hicieron ellos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo en realidad, más que nada, el testimonio va a ir de la mano con este paso a paso. Nosotros desde el Club de Empresas elaboramos le llamamos paso a paso, pero es una serie de ítems a tener en cuenta. No garantizan el éxito, pero sí garantizan que vamos a haber tenido en cuenta todas las cuestiones que son necesarias para insertar. No es que con esto ustedes se van a ir de acá con una idea de cómo hacer para insertar una persona con discapacidad a su empresa o a donde trabajen, sino que van a saber qué es todos los aspectos que tienen que tener en cuenta para hacer esto. Muchas veces se requiere de asesoramiento externo con personas especializadas o colegas que ya lo hayan hecho y que nos pueden dar algún consejo, o acercarse al club, que nosotros les podemos dar una mano desde nosotros o contactarlo con otras personas, pero es importante que tengan en cuenta que hay ciertos ítems que desde nuestra experiencia podemos compartir con ustedes para que los tengan en cuenta. Bueno, a medida que yo vaya paso a paso, les voy a contar cuál es el paso a paso, qué es lo que sugerimos desde el club y un poquito cómo lo hicimos en nuestra empresa. Nuestra empresa, para los que no la conocen, es una empresa privada, cuenta con 750 empleados aproximadamente, somos una empresa de servicio y le damos un servicio al gobierno de la provincia de Córdoba, específicamente a la Dirección General de Rentas de Córdoba, en todo lo que es el recupero y la gestión de la deuda de los impuestos provinciales. Esto es un resumen, como para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, el primer paso es la sensibilización. ¿A qué nos referimos con eso? La sensibilización tiene varios aspectos. Uno que es el de la dirección de la empresa, ¿sí? La empresa, como dijo también Fiat, con todo el tema de clima, sin el compromiso y el involucramiento de la dirección de la empresa, muy pocas cosas se pueden hacer de manera efectiva en una empresa. Hay veces que desde recursos humanos nos toca esa parte de sensibilizar a la dirección y hay veces que no. Yo, por suerte, en mi empresa, directamente esta política de inclusión surgió directamente de uno de los directores y eso para nosotros fue un apoyo invalorable durante todo el proceso y lo sigue siendo. Dentro del marco de la responsabilidad social empresaria, un tema más era esto y lo estamos abordando desde la dirección, desde la convicción del director de que este es el camino a seguir. También hay que empezar a ver el tema de sensibilizar al resto de la empresa,
de que esto se va a llevar a cabo de esta manera, porque por ahí Recursos Humanos le toca el trabajo, no digo más simple, pero es de la parte de armar las herramientas, hacer la selección, pero las personas que van a trabajar todos los días con la persona con discapacidad es su jefe y sus compañeros. Entonces, si no tenemos el compromiso de ellos y digamos, el apoyo con esta política, también va a ser muy difícil que la inclusión sea exitosa. Nosotros desde la empresa, antes de empezar con las incorporaciones, ya nos habíamos acercado al club de empresas comprometidas, nos habíamos acercado a otras empresas que venían haciendo lo mismo, les preguntamos cómo lo hicieron, averiguamos, investigamos y fuimos desterrando mitos y prejuicios, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que son las barreras que en todas las empresas nos encontramos con las mismas barreras, que son solamente mitos y prejuicios, porque llevados a la práctica nos damos cuenta que no son así. Entonces, bueno, empezar a desterrar mitos, empezar a plantar la semilla, hicimos algunas charlas con los gerentes primero, después con los mandos medios, con todo el personal operativo, mandamos mails y le contamos a la empresa, a todo el personal de la empresa, que queríamos empezar a incluir en nuestros procesos de selección personas con discapacidad. Darle la oportunidad en igualdad de condiciones a personas con y sin discapacidad en cada puesto que surja dentro de nuestra organización. Después también hay que ver, porque como dijo recién Verónica, no todo puesto es apto para toda discapacidad, entonces hay que hacer un análisis de la compatibilidad. Esto se hace siempre centrándonos en las capacidades que tienen las personas y no en la discapacidad. No hay que pensar, bueno, esta discapacidad no puede hacer esto, esto y esto, ¿sí? Al revés, este puesto, yo tengo este puesto que tengo una vacante, tengo que incorporar personal. Para este puesto se requiere tal y tal y tal capacidad y habilidad. Y evaluar dentro de las discapacidades si esa discapacidad no le limita alguna de estas cosas y pensar en todas las capacidades que tienen las personas. Por ejemplo, yo les voy a contar más que nada el caso concreto que fue la primera incorporación de José, que es una persona que tiene discapacidad auditiva, es sordo. ¿Y qué pasó? Surgió un puesto en la empresa que era de data entry, y era una búsqueda bastante masiva. Después esa búsqueda se suspendió, pero entre los currículum que me llegaron de un aviso clasificado, un currículum leo, discapacidad auditiva. Digo, bueno, me voy a animar, porque analicé las características del puesto, y el puesto no requería en ningún momento que él tuviera que escuchar nada, ¿sí? No era necesario, él con todas sus capacidades que tenía, podía desempeñar perfectamente el puesto que estaba buscando. Bueno, al principio fue medio como que no sabía muy bien qué hacer, si llamarlo o no, bueno, mandarle un mensaje de texto. Me animé primero, llamé a la familia, dije, bueno, voy a arrancar con la familia, hablé con la madre, le pregunté cómo era el tema. Bueno, arreglé un par de cosas y lo convoqué a una entrevista. Hicimos un proceso de selección donde se le aplicaron técnicas psicométricas para evaluar algunas habilidades para el puesto y no mucho más que eso. Esa búsqueda se suspendió, a él le fue bien, pero se suspendió la búsqueda y quedó entre mis currículum para tener en cuenta para una próxima vacante. Después me surge otra vacante en un puesto de calidad de datos donde tenía que hacer, la persona tiene que constatar manualmente en unos archivos pagos, digamos registros bancarios, tiene que constatar pagos y elaborar informes. Entonces yo dije, bueno, ahí por ejemplo una persona con discapacidad visual no podría haber sido, porque para una computadora se puede adaptar para que un no vidente lo pueda utilizar, pero los archivos manuales no. Entonces dije, bueno, esta persona, José, que también le fue en la otra búsqueda y no lo pude incorporar, me sirve para este puesto porque todas sus capacidades me sirven para que él desempeñe eficientemente el puesto. Y lo volví a incorporar. Igual el proceso de selección fue medio a medias, después mejoramos mucho en las futuras incorporaciones porque como que la parte conductual no la pude evaluar demasiado, medio como que nos tiramos el lance y dijimos, bueno, que sea lo mejor que pueda, porque yo tampoco me podía comunicar tan bien con él. Él sabe leer los labios y escribe y habla también, y bueno, por ahí algunas cosas muy profundas no pude evaluar. Ya en las próximas incorporaciones decidimos incorporar un intérprete de lengua de señas para que realmente yo pueda tener un perfil un poquito, pude elegir, digamos, entre varias personas, evaluarlos a todos y seleccionar quién se adecuaba más al perfil de puesto. Este primero fue medio kamikaze así para arrancar, porque si no arrancamos, nos frenábamos en un montón de cosas y no podíamos arrancar. Y bueno, estuvo José con nosotros, pero primero vimos, adaptaciones del puesto no había que hacer ninguna, porque la tarea no era necesaria, el puesto de trabajo tampoco había que adaptar nada,
Lo único que teníamos que adaptar era nuestra forma de comunicarnos. Bueno, para eso entonces nos contactamos con unas personas que son especialistas y nos contaron cómo nos teníamos que comunicar con una persona sorda, ¿sí? Todos los tips, cómo modular, cómo hablar, qué hacer, cómo moverse y sobre todo, muy importante, no hablar con palabras abstractas. Por ejemplo, decir estrategia o todas estas palabras que son abstractas, ellos por ahí no las comprenden tan bien porque es como otro idioma que tienen que aprender a hablar. Entonces, hablar con cosas concretas, ejemplos concretos siempre. Y bueno, un equipo de especialistas nos asesoró en esto. Después ya aprendimos todos esos tips y no hubo que contar de nuevo con este asesoramiento. Entonces esa era la única adaptación que teníamos que hacer. El reclutamiento, que es el cuarto paso ahí, el reclutamiento y selección y evaluación de postulantes, bueno, en este caso les conté que lo hicimos, lo saqué de otra búsqueda, pero en otras oportunidades, sí. Sí. Ajá. Sí. Nosotros no lo pusimos en el aviso, esto fue una sorpresa para mí, recibo miles de currículum por día y nunca había leído que en un currículum dijera discapacidad, a mí me llamó mucho la atención. Nosotros cuando evaluamos que la vacante que tenemos es apta para cierto tipo de discapacidad, nos ayudamos con las bolsas de trabajo de las entidades públicas, como ser Nación, Gobierno y Municipalidad, tienen bolsas de trabajo en sus direcciones de discapacidad, tienen bolsas de trabajo de gente que deja su currículum y no solo te ofrecen, vos le mandás el perfil de puesto y ellos te hacen una preselección con tu perfil de puesto, sino que te ayudan en las entrevistas, ¿sí? No solamente en el reclutamiento, te prestan colaboración en las entrevistas y en el acompañamiento de la persona en el puesto de trabajo, y eso es absolutamente gratuito. Nosotros con José lo hicimos pagándolo externo, pero también hay un montón de opciones que son totalmente gratuitas y yo he trabajado mucho con municipalidad y con gobierno y la verdad que para nosotros nos dan una mano enorme, es más, hasta el intérprete de lengua de señas te lo ofrecen de manera gratuita. O sea que eso es lo que nosotros hacemos en el club. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, se contacta con nosotros y le decimos, mira, para este caso te conviene ir a hablar con tal que te va a dar una mano en esto. Nosotros somos como un nexo, porque ya hemos hecho y tenemos una base de datos con que podemos contactar a las empresas para que lo puedan hacer. Pero sin ayuda es como muy difícil, siempre hay que ir viendo quién lo puede hacer o los especialistas que nos den una mano. Y como este tema es muy sensible, hay mucha gente que está muy comprometida con el tema de discapacidad, hay mucho a donde recurrir y sobre todo en forma gratuita, no hace falta que la empresa haga grandes inversiones. Es más, hasta todos estos programas que les leen a las personas ciegas, lo que está en la computadora también se puede conseguir de forma gratuita. Un montón de cosas, la adaptación de los puestos de trabajo, si es para una discapacidad motriz y hay que hacer un análisis y un estudio del espacio para ver qué adaptación hay que hacer, también del gobierno, de municipalidad vienen arquitectos, te lo evalúan. ¿Sí? Hay un montón de cosas a las cuales recurrir para poder hacer esto de manera exitosa. Pero hay que tener en cuenta estos pasos, ¿sí? Sensibilizar, analizar el puesto, las tareas en sí del puesto, analizar si hay que hacer alguna adaptación edilicia de algún sistema. Bueno, y el reclutamiento, como les digo, a veces es voluntario, ¿sí? De gente que se acerca a su currículum, o a veces salimos a buscar a las bolsas de trabajo específicamente de discapacidad. Bueno, y después la persona no puede entrar tampoco de un día para el otro sin que le hayamos avisado al jefe o a los compañeros de trabajo que va a entrar esta persona. No para discriminarle y decir esta persona es diferente y entre de una manera diferente, sino que como hay ciertas adaptaciones que hacer, es necesario que los que lo van a recibir estén, digamos, informados antes. Entonces, antes de que entre José, nosotros hicimos varias charlas con todas las personas con las que iba a estar involucrado, contándole que iba a ingresar y las particularidades de comunicación que iban a tener en cuenta. Y sobre todo el trabajo más fuerte fue con el líder, con el supervisor a cargo, que se involucró de manera excepcional y bueno, la verdad que no tuvimos ningún problema, fue la verdad que una experiencia totalmente exitosa y por eso nos entusiasmamos y bueno, comprobamos que se puede y al día de hoy ya tenemos 6 personas con discapacidad en un año, que para nosotros es un montón y estamos re contentos y queremos seguir con más, así que hay cada vez como más cancheros. Al principio teníamos un miedo terrible, pero bueno, eso se va superando. Y sí.
Sí, por ahí nosotros lo tenemos en cuenta, pero tratamos de ser un poco más flexibles que en otros casos, porque por ejemplo les cuento con José. José es una persona que desde el primer día muestra índices de responsabilidad, compromiso y responsabilidad superiores al resto de sus compañeros. Y además, desde el primer día, superó los estándares de productividad del resto de sus compañeros. Por un lado, el compromiso, porque le costó mucho conseguir trabajo y lo cuida muchísimo. Y por el otro lado, la productividad es muy buena, pero acá pudimos hacer una compatibilidad muy buena de puesto, porque él, su capacidad de abstracción, al ser sordo, no se distrae con todo lo que andan comentando y qué sé yo, tiene una capacidad de abstracción tan elevada que su nivel de producción es altamente mayor que el resto de sus compañeros. No es que no hace nada, toma mate, charla, o sea, no tiene ningún problema, pero cuando está trabajando y no se distrae. Entonces, quizás si yo me hubiera tenido que poner a ver si él había trabajado antes o no, por ahí quizás no lo hubiera tenido en cuenta, porque él nos contó en una charla que vino él a contar su experiencia de estar trabajando en la empresa, y él dijo que estuvo 4 años sin encontrar trabajo. Hizo algunas changas, algunos trabajitos, pero de las empresas importantes, él se sintió muy discriminado, porque era como que pasaba varias etapas y siempre la gente de recursos humanos le decía, bueno, para el paso final tengo que consultar con el director, tengo que consultar con el jefe, y nunca lo volvían a llamar. Entonces, si tenemos un entorno, una sociedad que los discrimina, tampoco podemos pretender que tengan grandes experiencias laborales. Y también tenemos que tener eso en cuenta a la hora de hacer una selección, porque nosotros ahora quisimos hacer una selección para atención al público donde involucramos un montón de gente con discapacidad y sin discapacidad. Y las personas sin discapacidad en un proceso de selección con assessment center, juego de rol, pruebas situacionales, son mucho más cancheras porque han tenido mucha más experiencia y han tenido muchas más posibilidades. Entonces, si yo me pongo muy estricta en eso, y no, tendría que descartar alguno. Y después sobre la práctica te das cuenta que no tiene ninguna relación, ¿sí? Tenemos que entender la sociedad que en muchos casos los ha discriminado. Lo tengo en cuenta, pero no soy tajante en eso. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, entonces, bueno, la preparación del equipo de trabajo, cuando las adaptaciones son mínimas, digamos, la preparación es más leve. En este caso, que era solamente comunicacional, fue un poco más tranqui. Después, personas con discapacidad intelectual, ya tenemos que hacer un poquito más de trabajo, ¿sí? Porque hay algunas cuestiones que son más sensibles y, bueno, la gente tiene los compañeros tienen muchísimas más dudas, tienen muchísimos más temores, sobre todo en lo que es atención al público. Tenemos una persona con síndrome de Down en lo que es atención al público, y los chicos tenían mucho miedo que los contribuyentes lo trataran mal, y bueno, ya hay otras cuestiones que se mezclan, que hay que hacer un trabajito un poquito más de sensibilización y de apoyo mucho más grande con sus compañeros. Con las personas con discapacidad intelectual hacemos otro proceso que sí o sí tiene un acompañamiento externo, una psicopedagoga. Arranca trabajando media jornada y todo el tiempo acompañado por esta persona. Y después empieza a sumar horas y a restarle el acompañamiento progresivamente, y ese proceso dura 3 meses. Pero sí o sí lo necesitamos, porque la verdad que no tenemos el tiempo necesario para nosotros desde recursos humanos o el jefe directo estar tanto tiempo con la persona, entonces nos ayuda mucho este asesoramiento externo. Y bueno, después tenemos la contratación. En el caso de Collector, las personas son contratadas en igualdad de condiciones que cualquiera, con un contrato por tiempo indeterminado, pero también hay en el mercado un montón de beneficios o de planes que les pueden servir a las empresas que quieren arrancar con esto, pero por ahí no tienen tanto capital, como son programas como Primer Paso, bueno, un montón de programas de nación y de provincia, con subsidios y con beneficios para las empresas, para que los puedan incorporar. Y bueno, el seguimiento, que es el último paso, no es ingresó y terminó ahí la cosa, ¿sí? Hay que designarle un tutor a la persona y hay que estar constantemente. Nosotros lo hacemos cada 15 días, un mes. Los primeros 3 meses hacemos unas reuniones con el jefe directo, con recursos humanos, con el área de responsabilidad social, y bueno, vamos chequeando qué es lo que tenemos que ir modificando o aprendiendo. No es todo tan lindo como se los conté, sino que un montón de veces cometimos un montón de errores que los fuimos mejorando y los fuimos solucionando. ¿Cuál es el error más común que se comete? Que por ahí no termina en seleccioné la persona, funciona en el puesto, hace bien su trabajo, adapté las cuestiones básicas y se terminó. Hay que adaptar y hacer inclusivos no solo el proceso de selección, sino todos los procesos de la empresa. ¿Sí? Nosotros somos una empresa grande, tenemos una fiesta de fin de año a la que van 1.500 personas y nos dimos cuenta en el medio de la fiesta que José,
con la luz baja y lo lejos que estaba el escenario, no le podía leer los labios a las personas que estaban arriba del escenario. Entonces se perdió toda la charla, le pudimos contar un poquito de lo que se le pudimos traducir nosotros, pero se perdió la charla. Entonces decimos, bueno, ahora cada vez que tenemos un evento, contratamos un intérprete de lengua de señas para que ese evento también sea inclusivo. ¿Sí? O sea, no solamente es la selección y la incorporación y que funcione en el puesto y nada más. Tenemos que empezar a pensar diferente, hacer que todos nuestros procesos sean inclusivos. Las evaluaciones de desempeño, yo también hago los concursos internos de la empresa y por ahí todavía no se anotaron porque son muy nuevos, pero me puede pasar el día de mañana que se anoten para concursar para un puesto interno y compitan en una misma herramienta con personas que no tienen la misma discapacidad. Y va a haber que adaptar esas herramientas para que darle la igualdad de oportunidades que tienen los otros. ¿Sí? Esto es como un proceso constante, un aprendizaje. Sí, en realidad nosotros tenemos formadores internos y algunas formaciones, las más blandas, son externas, pero todo lo técnico, que es mucho en nuestra empresa, es todo interno. Las personas con la discapacidad, tenemos 3 personas sordas. Para José no hizo falta un intérprete de lengua de señas porque no la requirió. Y para las 2 otras incorporaciones sí les hizo falta. Lo que nosotros hacemos es darle antes el material, antes de la clase, por escrito. Ellos ya lo estudian, lo vienen leído y entonces ya es como que es mucho mejor la capacitación. Igual es como que es re contagioso todo este tema, entonces, por ejemplo, el jefe directo y el formador del área, los dos están haciendo, bueno, yo también, el curso de lengua de señas, por ejemplo. Nos faltan años luz para poder hablar, hacerlo bien, pero es como que genera un interés que está bueno desde uno poder aportar, como dice Verónica, un granito de arena de que la sociedad sea diferente y dar lo mejor que uno puede. Pero sí hay que hacer adaptaciones a veces, ¿sí? Personas con discapacidad motriz, tenemos ahora una persona en atención al público que tiene una discapacidad motriz, no hubo que adaptar absolutamente nada, porque el puesto estaba bien, intelectualmente tiene todas sus capacidades, está todo perfecto, no hubo que hacer ningún tipo de adaptación. Depende de la discapacidad, tenemos que evaluar si es necesario hacer alguna adaptación y por ahí las cosas se ponen un poquito más lentas porque lleva un trabajo previo. Pero no, la verdad que son mínimas, no hemos encontrado problemas nosotros. Cositas menores que las vamos solucionando a medida que podemos, pero no mayores problemas. Nos dimos cuenta siempre de todo cuando hacemos la reunión de los 15 días, el mes, todos dicen, era todo mucho mejor de lo que pensaba. Todos piensan, tienen miedo, y cómo va a ser, qué me va a pasar, qué me va a preguntar, y esto y que lo otro. Y después cuando van sobre la marcha se dan cuenta que es común, es normal. Algunas adaptaciones, pero es lo mismo, es lo mismo. Así que no hay, digamos, otra, más que esto que les estoy comentando, y siempre tener en cuenta que nadie es experto y que, bueno, hay que vencer los miedos propios y salir a preguntar. Hay un montón de lugares donde pueden preguntar. Si no conocen, se contactan con nosotros y nosotros les podemos brindar información. ¿Mm? Sí. Yo creo que al estar... No sé. Nosotros, viste, hay algunas cosas que no las manejamos muy bien. Igualmente, las personas con discapacidad que tienen el certificado de discapacidad y que cobran un subsidio, no son la mayoría de las personas. Hay muchas personas con discapacidad en la sociedad que no se acercan por temor, vergüenza o lo que fuera a los entes. Y después cuando ya pasan a formar parte de las bolsas de trabajo, si siguen cobrando el subsidio o no, la verdad que yo desconozco. Lo podemos averiguar si quieren. Sí, lo podríamos averiguar. Sí, me hicieron recordar algo que viví y que me quedó muy marcado. Y que la verdad, no sé cómo decir esto porque me pegó más fuerte de lo que nunca pensé escucharlo, decírselo a alguien. Por ejemplo, las palabras discapacidad no tendría que existir más en el vocabulario de todos los que, entre comillas, parecemos normales. Porque eso quiere más. Y como fue que lo escuché y como fue la situación en ese momento,
él sabe que me dijo, o él nos dijo porque habíamos más alrededor, era alguien que estaba en silla de ruedas. Lo mío no es discapacidad, es lamentablemente una maldita mala suerte que me tocó vivir, y me toca vivir. O sea, eso me dio la pauta de que discapacidad no tendría que implementarse más en el vocabulario para dirigirse a nadie que tenga discapacidad, ya sea visual o como fuere, lo que sea de cualquier tipo de discapacidad. Bueno, en cuanto a eso, nosotros tenemos todo un tema en el club. Hemos cambiado de palabras, ¿sí? A lo largo del tiempo. Primero se le decía necesidades especiales, pero todos tenemos necesidades especiales, capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes. Y acercándonos, nosotros tenemos mucho contacto con las organizaciones que agrupan las personas con discapacidad, Crezco Más, que es de sordos, SILSA, que, bueno, que es la parte motriz, y ellos mismos, las comunidades, nos pidieron que hablemos las cosas como son, y que a la discapacidad le digamos discapacidad, y a los sordos les digamos sordos, y no hipoacúsicos, así que es como que venimos, nosotros estamos en contacto no con una persona, a lo mejor a una persona en particular le puede molestar, pero nosotros estamos contactados con las agrupaciones de estas comunidades y ellos nos han pedido que hablemos con estas palabras. Entonces, por ahí pareciera a lo mejor descuidado, o a ustedes les parecía cruel que digamos sordo, ciego o discapacitado, pero ellos mismos nos han pedido que lo llamemos por ese nombre. Las comunidades, no personas particulares, ¿sí? Sino las comunidades que agrupan, las organizaciones que agrupan las personas con esa discapacidad. Sería lo ideal, digo yo, no veo que sería como algo más complementario a lo que en realidad debería complementarse con el resto de la sociedad, digamos, o sea, implementar esas palabras duelen a veces. Por lo menos desde mi punto de vista, yo desde mi perspectiva, yo odio esas palabras. Discúlpame que te frene, pero vamos a demorar la charla para todos. Yo creo que algo que tiene el club muy presente es que esa realidad existe. Las personas que lo tienen lo saben y personas que forman parte del club que lo tienen nos dicen, mirame la silla de ruedas, existe. O sea, no minimizar el hecho de decir, no, no pasa nada, es igual que todo. Esa realidad existe, pero con esa realidad y todo, existe un caudal de capacidades, de talentos, de potencialidades que tiene la persona. Y sobre eso es sobre lo que uno se puede focalizar, haciendo una vinculación inteligente con el puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo requiere determinadas capacidades, esa persona la tiene, listo, es totalmente apto para postular para ese puesto. Yo, disculpe que te frene, pero no quiero que nos derivemos en una charla que las hemos tenido en el club y las hemos ido como ubicando en su lugar para poder focalizarnos en el propósito del club, que es la incorporación laboral de personas con discapacidad. Y como dice Dolo, con éxitos y con fracasos lo estamos haciendo. O sea, es ir para adelante, animarse, así como la generación Y presenta un montón de cuestiones novedosas que nos tenemos que adaptar. Bueno, en este caso es lo mismo, más allá si se dice discapacidad, capacidad diferente, o lo que fuera, pero un poco como para bueno, no irnos en una charla que sí, podríamos estar todo un día. Bueno, el paso a paso lo cierro ya con esto que les comenté, igualmente lo van a tener disponible si lo necesitan. Y bueno, hablar un poquito de barreras sociales, un poquito las dije yo porque fueron todas las mismas que tuve yo y todos tenemos a la hora de comenzar con esto, que es el temor al cambio, a lo desconocido y cómo hago y que si me pasa esto y qué voy a hacer y no voy a poder y no me voy a poder comunicar. Todo se puede, siempre en el marco del respeto, siempre en el marco de la profesionalidad, todo se puede y juntándose y compartiendo experiencias es donde se puede avanzar en este tema. Actitud y prejuicios de los empleadores, bueno, lo que ya hablamos, esto de que no, esta persona, bueno, ya lo vamos a ver ahora en la filmina que viene, cuáles son los principales prejuicios. Y la estructuración y organización del empleo, por ahí estamos tan estructurados. En nuestra empresa en particular tenemos un manual de puestos de no sé cuántos, cientos de puestos, qué sé yo, qué sé cuánto, y de verdad, recién estamos desde el 2005 y recién el año pasado dijimos, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué yo tengo más posibilidades que una persona que tiene algún tipo de limitación o discapacidad? Y recién el año pasado nos dimos cuenta y caímos en la cuenta y empezamos a actuar en consecuencia. Por ahí no hay que ser tan estructurado, ¿sí? Abrir un poquito más el espectro de lo que pensamos. Y los prejuicios más comunes son cosas que escuchamos, que las tomamos nota nosotros de varios talleres que hemos hecho,
donde le pedimos a la gente que cuente qué es sus principales miedos o cosas que le han pasado cuando han querido incorporar, y bueno, el edificio no posee las condiciones, no todas son discapacidades motrices, ni todas las discapacidades motrices llevan una silla de ruedas. Saquémonos eso de la cabeza, ¿sí? A veces no hay que hacer ninguna adaptación al edificio. Nosotros al día de hoy tenemos 6 personas incorporadas sin ninguna adaptación al edificio, ninguna. Que sí, una rampa creo que pusimos, pero el resto de las cosas estaban todas dadas. ¿Mis trabajadores no están preparados para trabajar con personas con discapacidad? Eso es fácil de solucionar. O sea, todos estamos preparados para trabajar y todos nos adaptamos, todos somos flexibles, siguiendo los pasos como corresponde, lo vamos a poder lograr. En mi empresa solo hay puestos para profesionales, eso también, hay un montón de profesionales que tienen discapacidad, sobre todo personas que han tenido algún tipo de accidente y ya estando estudiando o ya siendo profesional. Me ha pasado un montón ahora que, sobre todo la discapacidad motriz, es impresionante cómo accidentes, digamos, hacen que una persona quede con algún tipo de limitación, y hay profesionales de todas las profesiones con discapacidad, o sea, es un prejuicio. Después que registran mayores índices de ausentismo, eso lo tenemos comprobado en la empresa, que las personas que tienen discapacidad tienen mejores índices de presentismo que otros, ¿sí? Son personas que, como ya les dije, les costó tanto conseguir un trabajo que se cuidan de todo, del faltar, de lo que sea, o sea, son personas hiper responsables, que no van a estar faltando porque sí, y tampoco las discapacidades están asociadas a una ausencia, o sea, no toda discapacidad es porque va a tener algún problema de salud que va a hacer que falte por ese problema de salud, de ninguna manera. Las personas con discapacidad son menos productivas, ya lo hablamos. Si uno hizo una vinculación inteligente entre el puesto y la discapacidad, los índices de productividad son normales, como cualquier otra persona. Y el tema de los juicios por discriminación, o sea, no, tampoco, son solo prejuicios. También con personas que no tienen discapacidad, las empresas terminan con un montón de juicios, así que no creo que sea una traba en absoluto. Es más, al contrario, incorporar a una persona con discapacidad es dejar de discriminar. Entonces, no tiene sentido. Bueno, y ahora la dejo a Vero que haga la conclusión y el cierre. No, bueno, la conclusión, si querés pasar, como se podrán imaginar, bueno, trabajar con esto de las diferentes capacidades de la persona y no su única discapacidad. Y el hecho de que todos podemos colaborar en ese sentido, desde el lugar que nos toque, miembros de una empresa, empresarios, que conocemos a algún empresario, pero todos podemos llevar la voz de este tema para que se multipliquen los casos exitosos de incorporación. Y bueno, por supuesto, a quienes forman parte de empresas, bueno, nos gustaría sumarlos para que entre todos generemos un mercado laboral más diverso, de respeto de las diferencias, igualdad de oportunidades y lugar para todos. Y bueno, como les contó muy bien Dolo, es posible. O sea, el mensaje que estamos llevando es de algo que es totalmente factible y mucho más fácil de lo que parece a primera instancia. Y bueno, queremos cerrar con el video, no sé. No, pero sería excelente. No sé si hay alguien de la universidad que estamos acá, pero sería excelente que en la formación de recursos humanos, en la formación de empresarios, exista alguna tema, digamos, algo que lleve esta temática a la cabeza de la persona, porque básicamente es eso, es empezar a pensar en la posibilidad de que eso ocurra y a partir de ahí se va dando todo para que sea. Estaría muy bueno. Nadie. Como vieron, perdón, el 20% de las personas en Argentina tienen algún tipo de limitación. O sea que es una realidad que no la podemos negar ni la podemos seguir dejando a un lado. La tenemos que asumir como parte de esta sociedad, es responsabilidad de todos que eso cambie. Y ninguno de los miembros del club, les repito, somos especialistas, o sea que tampoco tenés que ser haber estudiado mucho, es simplemente
tomar conocimiento y preguntar al que sabe. Y en eso el club hace de puente. O sea, si bien nosotros no somos expertos, hemos tomado contactos con organizaciones que sí lo son y hacemos de puente con esas organizaciones para ir, digamos, quitando barreras del medio. El trabajo es un medio de realización del ser humano que nos permite desarrollar nuestras potencialidades y contribuir a la sociedad a la que pertenecemos. Todas las personas tenemos derecho a trabajar, a ser valoradas por nuestras capacidades en la búsqueda de empleo, a tener nuestros propios ingresos y a disfrutar haciendo nuestro trabajo. Para la mayoría de nosotros, tener un empleo va más allá de recibir un salario, pues significa motivación, autonomía, libertad, un lugar donde conocer personas fuera del ámbito familiar y donde ser valorado. En definitiva, un lugar donde realizarse como persona. Siempre el trabajo fue muy importante y es de una importancia muy grande porque en mi caso el trabajo es lo que me permite hacer las cosas que más me gustan. La dignidad de una persona. Lo que una persona puede llegar a decir como tengo un trabajo, estoy bien. Me llamo Gino y vivo en Carlos Paz y me tengo que levantar temprano para venir hasta acá. Trabajar, tener un lugar, ser respetado y manejarme como con las reglas de juego que se maneja cualquier otro. El trato de igual a igual en un trabajo no tiene otro valor que ni siquiera lo económico le puede retribuir. A mí me gusta trabajar, me gusta sentirme bien. Un futuro para mí. Me resulta muy reconfortante para mí por poder haberlo conseguido, de poder ganarme mi dinero como lo hace cualquier otro trabajador. Yo creo que eso es lo que más cuesta, tener la posibilidad, la oportunidad. Después, que la productividad, por ejemplo, de una empresa puede ser la misma que la de cualquier persona. Bueno, yo con este trabajo también hace poco que empecé, me metí en un plan de viviendas, por ejemplo. De acá a 5 años vas a tener la casa. Mira que alegría este pibe cómo sale todos los fines de semana a tomar un trago, o cómo se divierte con sus amigos, cómo la vida que lleva, yo tiene una familia, y yo siempre digo, a mí no me llama la atención, para mí es normal. Hacete un pasito más para Sí. adelante. Ahí, eso. ¿Está bien ahí? Un poquito más a la derecha. ¿Estamos? Estamos ahí, yo trabajo. Y para mí es placer. Ahora tengo más aire, me vistiendo, me disfruto, soy más libre. No solamente se comparten cuestiones laborales, sino también cuestiones personales y afectivas también. Es muy particular porque desde que llega Valentín se alegra un poco la mañana. Desde que entro acá hasta que me voy, desde el minuto que entro hasta el minuto que me fui, le pongo todo, el 100%, porque me costó mucho conseguir este trabajo y ahora que lo tengo lo aprovecho. Entrar a trabajar en esta empresa fue muy importante, el entorno en mi caso me ayudó muchísimo, me hizo sentir muy cómodo, uno más desde el primer día. Según la Organización Internacional del Trabajo, las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad han cambiado durante los últimos 20 años. Hace algunos años, solo se podía pensar su integración en talleres protegidos o manuales. Actualmente, se fomentan las oportunidades de empleo en el mercado de trabajo abierto. Este cambio de paradigma se debe a una nueva forma de entender la discapacidad. En este marco, en el año 2004, se creó en Buenos Aires el Club de Empresas Comprometidas, espacio conformado por un grupo de organizaciones del ámbito público, social y privado, con el objetivo de promover la inserción laboral de personas con discapacidad a nivel nacional. El espacio fue replicándose en distintos puntos del país. En Córdoba ya son más de 30 las organizaciones que participan activamente desde septiembre de 2009, bajo una misma visión:
Que las empresas de Argentina sean reconocidas como referentes en la mejora de la empleabilidad de personas con discapacidad. Yo defino la discapacidad como una de las tantas características del ser humano. Una discapacidad es algo que te falta, algo que no tenés y que tal vez otro sí tenga. Es adaptarte a ciertos límites. A veces están puestos por la sociedad, otras veces están puestos por uno, ¿sí? Con mi falta de capacidad vivo tranquilamente y vivo muy bien, y vivo feliz. Lo que sí reniego es de por ahí de muchas personas y de una estructura, ¿no es cierto? Que es lo único que me hace dar cuenta de mi discapacidad. He logrado forjarme un futuro y que a lo mejor alguien con todas sus capacidades motoras le costó un poquito más, o puedo decirlo que estuve a la par. La misión del Club de Empresas es consolidar una red formal de empleadores que sean promotores de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Ha llegado el momento de poner en práctica el concepto de inclusión laboral, generando acciones que faciliten la empleabilidad, contratación y reinserción laboral. Ciego, sordo, mudo, gordo, flaco, son cualidades, son adjetivos, no son sustantivos. Permítanos ser personas que tenemos dentro de nuestras características algún tipo de discapacidad. Cualquier cosa en el último, ahora volvemos a poner el slide, tienen el contacto de Dolores mío, bueno, también si tienen alguna pregunta para hacer. ¿Dónde está la sede de Córdoba? No, no tenemos sede. Las reuniones son rotativas. Si alguno de ustedes quisiera participar en esas reuniones, nos tienen que hacer llegar un mail para que nosotros los incluyamos en la lista de distribución de mail. Las personas que formamos parte del club ponemos a disposición, si tenemos, porque algunas empresas no tienen, un espacio y las reuniones van cambiando de lugar. No tenemos fondos, no tenemos sede, no tenemos cargos, o sea, somos empresas que nos reunimos con esa motivación, nos educamos, nos informamos y nos animamos. Y algunas todavía no les llegó el momento, ¿no? Tampoco es que piensen que porque forman parte de una empresa que su jefe no va a estar de acuerdo, está todo perdido. Algunas empresas les toman más tiempo y tal vez no incorporen este año, ni el año que viene, ni el otro, pero tal vez de acá a 2, 3, 5 años lo hagan. Así que, bueno, que nos estén interesados, ahí están nuestras direcciones de correo. Bueno, desde ya muchas gracias a ADRA por darnos este espacio, porque en definitiva es lo que necesitamos, ¿no? Sembrar la semilla, difundir el mensaje. Así que, el video está en YouTube, pero no esta última versión. Y se modificó muy poco, quizás a lo mejor los logos de las empresas, como fue cambiando, se modificaron algunos logos de las empresas, pero lo otro está todo igual en YouTube. Está en YouTube, si vos como Club nos de mandamos Empresas. mail a nosotros, te mandamos el link en YouTube, que como dice Dolo, lo único que tiene es algunas diferencias en los loguitos de las empresas, porque es muy dinámico, va variando, hay empresas que siguen, empresas que se incorporan, empresas que salen, pero el contenido principal está en YouTube, lo podés bajar de ahí o sacarlo de ahí. Todo lo que ustedes ven, todo el mensaje del club está disponible, lo que quieran para cualquiera. O sea, ¿No tienen página web o un blog? Sí hay una página web, pero está en construcción, entonces está medio vacío de contenido. Tiene, digamos, solamente los títulos y algunas cosas, porque se quiere hacer una página de todos los clubes de Buenos Aires, de Tucumán, de Rosario, unificada, y bueno, está como media vacía de contenido. Pero de todas formas está el club de empresas haciendo, comprometidas, si lo googlean lo encuentran. ¿Cómo lo googlean?
empresas comprometidas. Somos un club de empresas comprometidas con esta temática. Pero también Buenos Aires tampoco tiene sede, tiene estructura, así que es la voluntad de las personas que van trabajando y bueno, vamos creciendo de a poco. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Con nosotras. Gracias, Elizabeth, también. Agradecemos finalmente a Elías que se tuvieron que retirar. Gracias a ustedes por haber estado, por haber compartido este momento con nosotros. Esperamos que se lleven tips de buenas prácticas cordobesas en materia de recursos humanos y bueno, prontamente nos vamos a encontrar con algún otro evento. Les pido por favor que al salir, al retirarse, entreguen las encuestas de satisfacción, que para nosotros es muy importante para poder mejorar en cada presentación que hagamos. Que tengan un muy buen día. No, por favor, acá en conjunto, es muy lindo. Muy lindo. ¿El agua? ¿Crees que el agua? Mira, esa está abierta. Sí, pasa. Está la copita limpia. Ahí está, mira. Yo soy media mantequita. No, entonces yo tengo como las manos que...